fabricantes de dispositivos. Vamos un poco ajustados de tiempo, así que preferimos empezar ya y que haya un momento al final para cuestiones y debate. Empezamos con, si les parece bien, con el registro de ablación del 2012 por el doctor Ernesto Díaz Infante. Buenas tardes. Agradecer a la sección la invitación para presentar otra vez el registro nacional y agradecer a los asistentes que sigan todavía aquí. Y bueno, se va a presentar el 12º registro consecutivo de ablaciones de la sección de arritmias. Este año se ha vuelto a superar el número de centros que han enviado sus datos y hemos alcanzado 73 centros. Como vemos, entre la división entre públicos y privados, ha aumentado sobre todo el número de centros privados que han remitido sus datos, permaneciendo aproximadamente el mismo número de centros públicos, 59. En cuanto a la recogida de datos, ya saben que hay dos métodos de recoger los datos, uno prospectivo y otro retrospectivo. El prospectivo ha seguido estable en todos estos años y actualmente han sido 7 centros los que han mandado sus datos de esta manera. El número de centros retrospectivos ha aumentado y actualmente representa el 90% de la muestra. En cuanto al número de procedimientos realizados, este año por primera vez se han superado las 10.000 ablaciones, en concreto han sido 10.763 ablaciones. Como veis, desde el 2004 ha tenido una curva ascendente que no ha parado. ¿Qué ha pasado con los recursos humanos? Pues bien, los recursos humanos han aumentado ligeramente en cuanto al número de médicas por plantilla si lo comparamos con el 2003, pero el incremento que ha existido año a año ha sido prácticamente inexistente. El número de médicos a tiempo completo actualmente está en 2 y el número de becarios, DUEs y técnicos de rayos no ha variado. Y en cuanto a recursos técnicos, la sala de radiología, el 81% de los centros disponen de una sala digital y más de la mitad siguen conservando equipos portátiles. El implante de dispositivos, otra de las actividades de las salas de arritmias, se realiza en la mayoría de las unidades, con casi un 80% de centros en los que implantan desfiladores, marcapasos o simplemente marcapasos. Y las cardioversiones programadas, solo un tercio de los centros no los realizan estas cardioversiones en las salas. El resto de la muestra realiza entre cardioversiones eléctricas o cardioversiones internas. En cuanto a la disponibilidad de la sala, el 73% de los centros tienen una dedicación exclusiva de sus salas. Si esto lo vemos en las salas públicas, casi todas ellas tienen un 100% de dedicación. Centros con 2 salas existen 10 en el registro y la mediana de días que está disponible en la sala de electrofisiología para realizar ablaciones es de 4. Esto permanece invariable. Los polígrafos digitales están en el 100% de las salas y el más utilizado es el de Pruca. La eco intracardíaca ha incrementado el número de centros que la usan, pasando de un 20% del año pasado a un 36% en este, al igual que las salas que disponen de la crioconsola para realizar crioablación, que actualmente está presente en casi el 50% de los centros. Los navegadores siguen estando presentes en el 82% de los centros y casi una tercera parte de los mismos disponen hasta 2 sistemas de navegación. Solo un centro tiene 3 sistemas. Si vemos la muestra, la mayoría de los hospitales públicos disponen de un navegador y son las salas de los centros privados en las que se reduce este porcentaje. La navegación magnética está presente en 4 centros y el sistema Hansen en 2. En cuanto a la media de procedimientos de ablación, permanece prácticamente inalterado. Como vemos, en el 2010 la media era 141 procedimientos y este año ha sido 147, igual que el año pasado. La mediana es 127. ¿Qué pasa cuando vemos los procedimientos de ablación por centros? Bueno, podemos ver que los centros privados, la mayoría, realizan menos de 50 procedimientos al año, aunque hay algunos que están por encima de los 250. Los centros públicos, la mayoría está entre 50 y 200 ablaciones y este año por primera vez hay más de un centro que ha hecho más de 400 ablaciones. En concreto, 3 centros han superado esta cifra. El rango de procedimientos está desde
el centro que ha hecho solo 6 procedimientos hasta uno que ha recogido 457 procedimientos de ablación. En cuanto al abordaje de sustratos por centro, la taquicardia intranodal y las vías accesorias se abordan en el 100% de los centros. El istmo cabo tricuspidio solo hay un centro que no lo aborda y el abordaje del resto de sustratos va variando, reduciéndose mucho en cuanto a taquicardia ventricular, que solo el 50% de los centros lo aborda en cardiopatía isquémica y un 36% de los centros son los que, no 36%, 36 centros en número absoluto son los que abordan la taquicardia ventricular no ligada a cicatriz de infarto. La fibrilación auricular actualmente se ha abordado en 49 centros. En cuanto al número de sustratos tratados, este año, como los últimos, sigue siendo la taquicardia intranodal y la ablación del istmo cabo tricuspidio los procedimientos más frecuentes. Al aumentar los centros que aportan sus datos, ha aumentado el número absoluto de procedimientos de ablación en todos los sustratos, excepto en las vías accesorias, que se ha reducido en un 2% respecto al año pasado. La fibrilación auricular ha pasado de 1.500 procedimientos registrados el año pasado a más de 1.800 este año. Y vemos que la taquicardia ventricular ha crecido bastante. La taquicardia ventricular ligada a infartos solo un 20%, pero la taquicardia ventricular idiopática más de un 100%, o sea, ha duplicado el número de procedimientos, y la taquicardia ventricular no ligada a infarto ha aumentado un 68%. Cuando vemos la evolución de los sustratos tratados, podemos ver que en esta gráfica el color de casi todas las barras permanece inalterado y el que se ha ido reduciendo es el porcentaje de vías accesorias abordadas y se ha incrementado de forma considerable el abordaje de la fibrilación auricular. Actualmente, los procedimientos de fibrilación auricular representan el 17% de la muestra total, la taquicardia intranodal el 25% y las vías accesorias el 18%. El istmo cabo tricuspidio, como he dicho, es el segundo sustrato más frecuente con un 22%. En cuanto a la ablación de taquicardia ventricular ligada a cicatriz de infarto, ha aumentado poco el número de procedimientos y, como el año pasado, vemos que la técnica que más se realiza es la ablación por sustrato. Es el procedimiento o el abordaje más frecuentemente empleado y en cuanto al abordaje endocárdico, epicárdico o endoepicárdico, la mayoría de los centros solo han hecho el abordaje endocárdico en la taquicardia ventricular ligada al infarto. Menos de 50 centros o menos de 50 procedimientos han realizado abordaje epicárdico. En cuanto al éxito, ya sabéis que en el registro nacional se excluyen del éxito los procedimientos de fibrilación auricular y de taquicardia ventricular isquémica. Pues bien, quitando estos dos sustratos, el éxito ha sido en el 93% de los procedimientos, el éxito agudo. Y en cuanto a complicaciones, permanecen por debajo del 2%. La mortalidad total ha sido de un 0,03% la frecuencia. Ha habido 3 muertos documentados este año. Cuando vemos cuál es el resultado de éxito por procedimientos, vemos que los éxitos más elevados se alcanzan en la taquicardia intranodal con un 98% y en el istmo cabo tricuspidio con un 97%. La taquicardia ventricular no ligada a infarto es el sustrato que menos éxito se alcanza junto con la taquicardia auricular macrorreentrante no dependiente del istmo cabo tricuspidio. En cuanto al análisis de las vías accesorias, las de pared libre representan el 50% de las vías accesorias abordadas, seguidas por la de localización inferoparasectal, en tercer lugar las de pared libre derecha y el 8% las perigisianas. El porcentaje de éxito por localización ha sido el más elevado en las de pared libre izquierda y el de menos éxito en las perigisianas, aunque con un 77% de éxito documentado. ¿Qué ha pasado en cuanto a las complicaciones? Pues bien, la tasa de complicaciones totales permanece bastante inalterada en la mayoría de los sustratos, excepto en fibrilación auricular, que este año ha aumentado prácticamente el doble respecto al año anterior. Sin embargo, vemos cómo en estos años se ha reducido de forma importante respecto a lo documentado en el 2002, donde hubo un 16% de complicaciones registradas. El segundo sustrato con más complicaciones documentadas ha sido la taquicardia ventricular, con un casi 6%. Si vemos los sustratos con complicaciones más frecuentes, vemos
que las complicaciones graves, la mortalidad, se han producido en dos sustratos. Uno, la fibrilación auricular, en donde hubo un muerto por taponamiento cardíaco secundario, una perforación del seno cardíaco y falleció el paciente, y dos muertes en relación a la ablación del istmo cavo-tricuspidio. Una de ellas fue porque un paciente, después de la ablación, se indicó un marcapasos, se le retiró la anticoagulación e hizo un AV6 isquémico masivo. Y el segundo paciente era un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada que tras la ablación del istmo cavo-tricuspidio esa tarde murió en shock cardiogénico. En cuanto a las otras complicaciones a destacar, el derrame pericárdico se da en el 2% de las ablaciones de GFA y el 2% de las taquicardias ventriculares ligadas a infarto. En cuanto a bloqueos AV que precisan marcapasos, el mayor número de procedimientos que lo han registrado es la taquicardia intranodal, con un 0,4% de bloqueo AV en estos procedimientos, igual que en la taquicardia auricular macrorreentrante, donde ha habido un solo caso, pero el porcentaje relativo es un 0,4%. En la fibrilación auricular, que es el sustrato que más complicaciones ha registrado, se han descrito este año 2 estenosis de venas pulmonares y 8 parálisis frénicas. Ha habido 2 tromboembolismos pulmonares, uno en una ablación del istmo cavo-tricuspidio y otro en una taquicardia intranodal. Para terminar, reseñar las limitaciones que ya por todos es conocida del registro, que es que suma procedimientos recogidos de los datos de forma prospectiva con otros retrospectiva y que muchos centros no mandan sus registros completos, lo cual disminuye la potencia de los cálculos. Sin embargo, podemos decir que hay una elevada participación de centros, cada año se afianza más el registro, el número de procedimientos que se registra cada año es superior y no ha habido apenas incremento en el número de recursos técnicos o humanos. Los dos sustratos más abordados han sido la taquicardia intranodal y el istmo cavo-tricuspidio y existe un incremento imparable del abordaje de sustratos complejos, habiendo registrado un aumento considerable tanto de los procedimientos de ablación de FA como de taquicardia ventricular. Y en esta podemos decir que en la taquicardia ventricular ligada al infarto se está estandarizando la ablación por sustrato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Infante. Dejamos las preguntas para después. Y bueno, continuando con la mesa, a continuación el doctor Javier Alzueta de Málaga nos va a comentar los datos que se han obtenido del registro de implante de desfibrilador automático. Buenas tardes. Bueno, vamos a presentar el registro de desfibrilador automático implantable del año 2012. Bien, este año hemos recibido un total de 4.216 hojas recibidas, teniendo en cuenta que en el 2011 recibimos 4.000, no en el 2011, sino en el 2011, recibimos 4.475, ha habido una ligera disminución del número total de hojas recibidas. En el registro han participado 150 hospitales, 165 en 2011, pero hay que tener en cuenta que el número es prácticamente el mismo porque muchos hospitales durante este año se han fusionado y han cambiado su nombre y aparecen como hospital único. El 83,4% de la muestra eran varones con una edad media de 61,8 años de edad, y esto hace que el número de implantes por millón en estos momentos, datos del registro de 2012, sea de 91,2. En el año 2011 era de 97 por millón. El porcentaje de primoimplantes es el 72,3, es decir, ha aumentado ligeramente el número de primoimplantes, la relación del número de primoimplantes con recambios, que en el 2011 era del 70,2. Y el 30,4% de todos los implantes son desfibriladores asociados a sincronización cardíaca. Si comparamos estos datos con los datos de Eucomed, vemos que el registro contiene el 80,8 de los implantes totales que estima Eucomed, que son en total 5.000 y pico, como veremos posteriormente. Bueno, esto es las hojas del número total de implantes por centro, que las voy a pasar rápidamente. Y aquí, como ven, muestra la evolución del número de implantes desde
2003 hasta ahora, en la que vemos que el número total de implantes es de 4.216 y el número total de implantes referidos por Eucomed de 5.215. Siempre ha habido una diferencia entre el número de implantes totales del registro con el número de implantes de Eucomed durante todos los años. Esto hace que la tasa de implantes por millón, según los datos de Eucomed, sea de 112 implantes por millón y según los datos del registro de 91 implantes por millón. Y aquí tienen la distribución por comunidades autónomas. Como ven, parece que las comunidades que tocan al mar son las que menos, no sabemos la causa, pero son las que menos tasa de implantes por millón tienen. Como ven, todo lo que está en azul son los que están por debajo de la media nacional y todo lo que está en color ocre son los que están por encima de la media nacional. Y ven que las islas, toda la cuenca del Mediterráneo y el País Vasco están por debajo de la media. Y esto es la distribución de número de centros y porcentaje de implantes por millón. Como ven, Andalucía es la que tiene 22 centros que implantan desfibriladores y una media de 62 implantes por millón y es la tasa más baja de España. Bueno, esto aquí ven un poco la media, estaría justo aquí, y las comunidades que están por debajo de la media y las comunidades que están por encima de la media. Destacar Asturias, que es la que más tasa de implantes por millón tiene con respecto al resto de las otras comunidades. Y esto no sé si se ve bien, estos son los datos de Eucomed en cuanto a la comparación por millón de habitantes. Bueno, tenemos España está aquí, estos son desfibriladores unicamerales, o sea, no desfibriladores resincronizadores, y la tasa de implante por millón de desfibriladores no resincronizadores es de 74 en España, que de nuevo tenemos el dudoso honor de estar a la cola de Europa. Y esto mismo vuelve a ocurrir cuando analizamos la resincronización, que tenemos una tasa media de 39 implantes por millón de resincronización, teniendo en cuenta que la media europea está en 100 y pico, muy por encima de la tasa española. Y en cuanto a marcapaso, porque se podría pensar que probablemente a lo mejor lo que está ocurriendo es que tenemos una tasa de implantes por millón de resincronización con asociada a desfibrilador muy baja porque ponemos mucho marcapaso de resincro. Bueno, pues pasa un poco lo mismo. La tasa media europea por millón es de 35, el país que más tasa tiene de marcapasos resincronizadores es de 68 y España tiene 15 marcapasos por millón, muy por debajo de la media, de nuevo, y en este caso no somos los últimos porque Grecia tiene una tasa de 5 implantes por millón. Y en cuanto a las características de la población, la mayoría, como he dicho antes, son varones. La edad media es de 60 años, la edad media en los primeros implantes de 61.2 y la edad media en el recambio de 63.7. Aquí ven la tasa de la relación de primer implante recambio, que como he dicho antes en la primera diapositiva, este año, debido probablemente a que las longevidades de los dispositivos están aumentando, ha disminuido un poquito el porcentaje de recambios con respecto al año pasado. Por tanto, ha aumentado el porcentaje de primer implantes, 62.3 primer implantes versus 70.2 en el año 2011. Y en cuanto al tipo de dispositivo, pues aproximadamente la mitad son desfibriladores monocamerales, alrededor de un 20%, esto hay pocas variaciones con respecto a otros años, son desfibriladores bicamerales y un 30%, como decía antes, un 30.4% son desfibriladores asociados a resincronización. Y en cuanto a la cardiopatía de base, con mucho la cardiopatía isquémica es la más dominante. Lógicamente, aproximadamente la mitad de los enfermos que reciben un DAI tienen etiología isquémica y después de ella va la miocardiopatía dilatada con un 27.4% y luego el resto, como ven en la diapositiva, pues la hipertrófica le sigue y luego ya las canalopatías. Y en cuanto a la función ventricular media, pues la tienen en la diapositiva. La mayoría de los pacientes tienen una función ventricular por debajo de 0,30, prácticamente la mitad de los pacientes, y tienen aquí los rangos de
función ventricular de fracción de eyección comparadas con el año 2011, donde ven que no hay variaciones prácticamente. Y lo mismo ocurre con la clase funcional. La mayoría de los pacientes están en clase funcional 2-3. Prácticamente el 80% de los pacientes están en clase funcional 2-3, siendo muy escaso el número de pacientes en clase funcional 4 y alrededor de un 17% de los pacientes estaban en clase funcional 1. Y el ritmo de base, la mayoría de los pacientes, prácticamente 2/3 de los pacientes estaban en ritmo sinusal durante el implante, un 20% estaban en fibrilación auricular y el resto tenían otro tipo de ritmo, marcapasos u otros. Y en cuanto a la arritmia clínica que motiva el implante, pues aproximadamente el 50 y tantos % de los pacientes no tenían ninguna arritmia, es decir, eran pacientes tipo MADIP2, un 10% era muerte súbita recuperada por fibrilación ventricular, un 20% eran taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas, alrededor de un 15% eran taquicardia ventricular no sostenida y luego había un porcentaje muy bajo de pacientes con taquicardia ventricular polimorfa. Si esto se compara con el 2011, pues vemos que no hay grandes variaciones en cuanto al tipo de arritmia clínica documentada. Y en cuanto a la presentación clínica, pues aproximadamente un 49% de los pacientes estaban asintomáticos, un 13% se indicó por muerte súbita recuperada, un 24% tenían síncope y un 13% tenían otros síntomas. Bueno, en cuanto a los resultados del estudio electrofisiológico, realmente yo creo que este dato es poco relevante porque el estudio electrofisiológico se está realizando ya en muy pocas veces antes de indicar un desfibrilador implantable, pero bueno, cuando se realizó, pues en un 20% se indujo fibrilación ventricular, alrededor de un 60%, 50% se indujo taquicardia ventricular monomorfa, alrededor de un 10% taquicardia ventricular monomorfa no sostenida y en el resto no se pudo inducir nada. Y en cuanto a la relación, cómo ha ido evolucionando el tema de prevención primaria o secundaria, vemos que prácticamente hemos alcanzado un plató en cuanto al porcentaje de prevención primaria, que está oscilando en alrededor del 68% en este último registro, 70% en el anterior, pero prácticamente, como vemos, es una meseta en la que estamos en estos momentos y alrededor de un 30% de los pacientes pues, son prevención secundaria. En cuanto al lugar donde se realizó el implante, en el 80% de los casos lo realizó un electrofisiólogo, en el 14% un cirujano y en un 5% restante otros. Y en cuanto al lugar, se realizó en el laboratorio de electrofisiología en el 82% y en un 17% en quirófano. Y esta es una diapositiva que muestra el número de hospitales por número de implantes. Y vemos una cosa curiosa, que alrededor que únicamente 3 centros presentan más de 150 implantes por millón. Si nos vamos a más de 100 por millón, son 7 centros y que lo realmente sorprendente es que prácticamente 80 y tantos centros presentan menos de 10 implantes por millón. La mayoría de los implantes han sido subcutáneos, prácticamente la total, un 94% de los implantes han sido subcutáneos y un 6% de los implantes han sido subpectorales. Y esto prácticamente se mantiene prácticamente parecido con respecto a 2012. Y en cuanto a las complicaciones, realmente esta diapositiva tiene poco valor porque la hoja del registro se hace de forma tan aguda, se hace durante el implante, que no recoge realmente las complicaciones. De hecho, una dislocación que se puede producir al día siguiente pues no vienen recogidas aquí. Entonces, ya digo que tiene poco valor, pero el porcentaje de complicaciones es bajo. Neumotoras aproximadamente un 0,06%, disección de seno coronario un 0,22%, otras un 0,35% y muerte ha habido 3 muertes, un 0,08% de toda la serie. Pero como digo, esta diapositiva ya digo tiene poco valor porque no están recogidas realmente las complicaciones en estas hojas. Las causas de recambio, el 85% fueron por agotamiento y un alrededor del 8% fueron por otras causas, teniendo en cuenta que
relacionadas muy cerca del, o sea, con un tiempo menor de 6 meses, fue un 15% y el resto ya con un tiempo mayor de 6 meses después del implante. Y esto les he puesto una diapositiva en relación a las posibles causas de la discordancia entre comunidades autónomas. He intentado relacionar la tasa de implantes con la renta de las comunidades y, como ven, pues no sale nada, porque comunidades con bajo número de implantes son Andalucía, Murcia, que evidentemente no tienen la misma renta, Islas Baleares, que tienen una renta pues mucho más alta que Andalucía, Cataluña también está en la parte baja de la tasa de implantes y, como ven, y el País Vasco, y no tiene nada que ver estas rentas, lógicamente, con la relación, o sea, que no se puede decir que es la renta de cada comunidad la que determina el número de implantes por millón. Y también me he permitido hacer un ejercicio en el cual en la línea roja se presenta la evolución del Producto Interior Bruto en España y cómo si había relación entre el número de implantes y la caída potencial del Producto Interior Bruto. Y lo que vemos es que el Producto Interior Bruto empieza a caer en el año 2007 y que las curvas, hay un cierto retraso, pero que las curvas sí que pueden ser como paralelas, porque con un cierto retraso, pero vemos que como con 2 años o 3 años de diferencia se empieza a producir la caída de la tasa de implantes por millón. Y en conclusión, pues el registro de DAI de 2011 continúa siendo representativo de la realidad en nuestro medio. Existe una ligera disminución del número total de implantes con respecto a 2011 y también hay que recordar que en 2011 ya hubo una ligera disminución de implantes con respecto a 2010. La tasa de implantes por millón continúa siendo la más baja de los países que refieren datos a Eucomed y existen, como decía antes, diferencias regionales en la tasa de implantes de difícil explicación, no relacionados en principio con la renta de cada comunidad ni con la prevalencia de enfermedades cardiovasculares de cada comunidad. Por otra parte, estamos viendo en el último año, fundamentalmente, en el cual había diversas formas de enviar las hojas de registro a la Sociedad Española de Cardiología, que ha habido una pérdida relativamente significativa en el envío de hojas. Esto se podría arreglar organizándolo de tal forma que únicamente hubiese un medio para enviar estas hojas y que este medio fuese crear una página web con la hoja que tenemos en estos momentos y que se rellenase directamente el centro en la página web de la sociedad, que puede estar dentro de la sección o fuera de la sección. Eso sería un tema ya a discutir. Muchas gracias. No sé, ¿hay alguna pregunta de la audiencia? Sí, se me oye ahora sí. Es una pregunta para Ernesto y un comentario-pregunta también para el doctor Alzueta. Ernesto, si he hecho mal los cálculos así un poco mentales, rápidos, son 1.800 ablaciones de fibrilación auricular y creo, he entendido que son 49 centros los que hacen ablación. La pregunta es, lo que no he llegado a entender es el número de centros en los últimos años que van haciendo fibrilación auricular, cómo ha ido, supongo que han ido en aumento. Entonces, me gustaría saber si la tasa de ablación por fibrilación, por centro de fibrilación auricular, también cómo ha ido aumentando. Porque en realidad 1.800 entre 49 centros, pues son 37 ablaciones, y si pensamos que hay 2 operadores por centro de media, resulta que nos sale a 18 ablaciones de fibrilación auricular. Eso es una media que no dice nada. También me gustaría saber la desviación estándar de los centros, es decir, cuántos centros hacen 2, 3 ablaciones de fibrilación auricular al año. Esa sería la primera y no sé si hago ya la segunda o espero a que contestes. Sí, es una explicación de lo que pasa en el País Vasco un poco, que hay una... Creo posible explicaciones. Somos 3 provincias, una Vizcaya, que somos poco implantadores históricamente, Álava es muy implantadora y Guipúzcoa no da datos. No da datos porque lo ponen los intensivistas. Entonces es muy posible que no sean tan bajos como lo que aparece ahí, ¿no? Y bueno, pues es una posible explicación de la tasa de implante del País Vasco. Bueno, como dices, el número de procedimientos de ablación de fibrilación auricular sigue siendo muy bajo por centro. La mayoría de los centros españoles realizan menos de 50 ablaciones de FA.
Han sido 9 centros los que han realizado más de 50 ablaciones y solo 4 centros han realizado más de 100 ablaciones. Que se ha incrementado muy poco el número de procedimientos de ablación por centro y muy por debajo de las tasas europeas. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, yo quería preguntar si en el registro de ablación no se recoge información acerca de la edad. Vamos, no lo digo por la edad, lo digo por si se están recogiendo ahora o hay plan de recogerlo hacia el futuro las ablaciones pediátricas. Vamos a ver, en los datos epidemiológicos que disponemos en el registro simplemente son de los centros que mandan sus datos prospectivos. En esas bases sí están recogidos los datos de edad, sexo, cardiopatía. En los registros retrospectivos no hay esa información. Centro pediátrico que solamente realiza ablaciones pediátricas, 1. Pero el porcentaje de centros que entre sus pacientes son pacientes pediátricos no está recogido. ¿Y os parecería interesante hacerlo? Sí, la verdad es que estamos abiertos a modificar con las sugerencias que hagáis las hojas del registro y aportar más datos. Este año incluimos algunas variables nuevas como abordajes epicárdicos, utilización de vainas, pero evidentemente todo lo que queráis se puede escribir a la sección y lo incluiremos en los próximos registros. Yo quería hacerle un comentario a Javier que yo pienso que la estadística sería más real en lo que a implantes se refiere si se diera estadística de implantes por millón provincial, no por comunidades, porque hay comunidades grandísimas con muchísimas provincias y hay otras comunidades uniprovinciales, ¿no? Para intentar acotar donde se hace menos o donde hay un problema de... Sí, pero entonces tendríamos 52 porcentajes, que es mucho más lioso, ¿no? Quiero decir, a la hora de analizar las cosas, ¿no? Bien, se podría hacer así también, se podría hacer los dos análisis por provincias y por comunidades autónomas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues estamos por cerrada la mesa. Buenas tardes, muchas gracias.